en la carne, nos disciplinaban y los respetábamos, ¿con cuánta más razón pues debemos nosotros sujetarnos al Padre de los Espíritus y ser salvos? Nosotros los convertidos sabemos que nuestros padres vivían según la carne y nos aplicaban disciplina, y nosotros aún así los respetamos. Y dice aquí que nosotros, ¿por qué razón no podemos sujetarnos al Padre de los Espíritus? Y dice, y ser salvos, y dice el 10, ve lo que dice el 10. Porque ellos, o sea, nuestros padres carnales, ellos nos disciplinaban por breve tiempo, como a ellos les parecía bien. Pero Dios nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. Nuestros padres carnales y nuestro Padre espiritual, ¿verdad? El Padre de nuestros espíritus regenerados es el que nos disciplina. Dice, y no obstante, ninguna disciplina se considera causa de gozo en el 11, ¿verdad?, en su momento, sino de tristeza. Pero al final produce fruto de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a entender en este versículo, vean ustedes, que debemos de entender que para que se considere una persona como padre, tiene que hacer al menos estas 4 cosas. Cualquiera dice, yo soy el padre espiritual de fulano de tal. Cuidado con esa palabra. Padre espiritual es Dios. Sí, nosotros no podemos ser padres espirituales, pero si quieres considerarte padre, entonces tienes que engendrarlos. Y tú no puedes engendrar a nadie, ¿verdad? El padre engendra. Dicen por ahí unos dichos, más es el padre que el que engendra, ¿eh? Pero la Biblia no dice eso. Aquí dice que el que engendró siempre va a ser padre, ¿ok? El otro pues será un padre adicional, pero no es el padre. Tengo presencia eso, tengo en presencia eso en mi mente, y en mi corazón y en mi alma está bien registrado. El padre nunca deja de ser padre. Ajá. Pero cualquiera que se ponga el título de padre, pues le falla algo porque no engendraste ese hijo. Entonces no eres padre o madre, ¿no? Debemos entender y reconocer que para que a una persona se le dé el título de padre, lo primero que debe de hacer es haber engendrado al hijo. Es el primer punto. El segundo es que tiene que enseñarle y alumbrar su entendimiento de ese hijo todo el tiempo. El segundo punto importante para considerarte padre de un hijo. Y también tienes que corregirlo y disciplinarlo cada vez que se equivoque o haga cosas que no están bien. Y por último, tienes que darle una herencia y aparte tienes que consolarlo siempre que se encuentre desconsolado. Si tú quieres ser padre, tienes que reunir esos 4 requisitos. Ahora, vamos a ver, el Padre de los Espíritus, que es Dios mismo, ¿cumple esos requisitos? Si es así, entonces le vamos a llamar Padre de nuestro espíritu. Amén. Vamos a ver qué dice Efesios 1:4. Según nos escogió de antemano en Él, desde antes de que el mundo fuera establecido, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él. O sea que Él nos escogió para engendrarnos. Nos escogió para que nosotros seamos sus hijos engendrados por Él. Desde antes de que se fundara el mundo nos escogió a nosotros. Significa que todavía no habías nacido cuando Dios ya te había elegido a ti. Entonces, en Efesios 1:13 dice que aparte de escogernos, ¿verdad?, nos selló. Dice, este va a ser mi hijo y nadie me lo va a quitar. Dice en Efesios 1:13, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y después nos selló por su Espíritu Santo.
Pero dice en Juan 1:13, dice claramente que nosotros no somos nacidos de sangre, ni tampoco por deseo de la carne, ni tampoco por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Entonces significa que Dios nos engendra por su propia voluntad, ¿verdad? Cumple el primer requisito, Dios, el Padre de los espíritus, de ser Padre de nuestro espíritu que mora en nosotros. ¿Ok? Pero todavía vamos a ver algo más acerca del engendramiento. Dice en 1 de Juan 5:1, dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué es lo que le pasa? Allí eres engendrado de parte de Dios. Por voluntad de Dios, al momento de creer en Jesucristo, es voluntad de Dios que tú pases a las filas de ser un hijo adoptado. Entonces Dios te engendra nuevo, te da nueva vida en un espíritu nuevo. Todo el que ama al que engendra, ama también al que es nacido de él. Y dice en el 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, hermano, tú y yo vamos a vencer por medio de la fe. ¿Por qué les estoy hablando de esto antes de empezar la práctica espiritual? Porque es necesario que sepas que vas a hacer la voluntad del Padre que está en el cielo y no tu voluntad. Porque el que te engendró es Dios mismo. Por su espíritu fuiste engendrado. Tú no fuiste engendrado por voluntad de un hombre, o por voluntad de sangre, o por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Bien, en el versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no lo toca. Bueno, Dios nos engendró, ¿verdad? Entonces dile a tu hermano, tu espíritu que tienes dentro fue engendrado de parte de Dios. Y tu espíritu ya no peca. Tu espíritu ya no peca. Tu alma y tu cuerpo pueden pecar, pero tu espíritu ya no peca. ¿Ok? No confundas tu alma con tu carne. Es que pequé. No, tu espíritu no pecó. Pecó el pecado que mora en ti. Y usó tu alma y tu cuerpo, porque todavía tu cuerpo no ha sido redimido. Y tu alma todavía no es regenerada completamente. Tu alma todavía no está siendo entrenada para obedecer a Dios. Apenas ahorita vamos a hacer los ejercicios espirituales. Por lo tanto, aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Ok? Tú y yo ya no pecamos en el espíritu, pecamos en el alma. Por eso es que guardamos muchos sentimientos, nos queremos morir, sentimos muchas cosas. Pero hoy vamos a hablar con Dios y vamos a comer de Él y nos vamos a nutrir con Él, porque Él nos engendró, ¿verdad? Él nos engendró. Pero ahora la segunda es que el que engendra enseña a lo que engendró e ilumina al que engendró. Dice Efesios 1:17 que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. O sea que nosotros lo primero que vamos a conocer después de haber sido engendrados es al Espíritu de Dios. Amén. Lo que Dios el Padre quiere al haber engendrado tu espíritu dentro de ti, de darte un nuevo espíritu, es que tú, dentro de ti, puedas conocerlo al Padre. Cuando tú conoces al Padre, aparte de que ya no peca tu espíritu, tu alma es la que peca, o tu cuerpo, pero tu alma va a ser renovada cuando sea renovado tu entendimiento de las cosas que haces mal. Tu espíritu ya no peca.
Tú eres un espíritu nuevo. Dile a tu hermano, tú eres un espíritu nuevo, nacido por voluntad de Dios, porque Él quiso que creyeras en Cristo, y eres una nueva criatura que está siendo renovada. Dice en Efesios 1:17 que Él nos va a dar el conocimiento de Él, y en el versículo 18 agrega que aparte de darnos el conocimiento, nos ilumina nuestro corazón, ¿verdad? Nos alumbra el corazón para que entendamos su verdad. Dios el Padre nos engendró como espíritus nuevos, y aparte nos enseñó su persona y nos enseña muchas más cosas, y aparte nos ilumina el entendimiento para que ya no estemos en tinieblas. ¿Ok? O sea, el Dios el Padre que te engendró en un nuevo espíritu regenerado te da una mente nueva, la mente de Cristo, pero todavía te estorba tu mente vieja, y por eso a veces dices como que no entiendo muy bien la escritura, a veces entiendo, a veces no entiendo. Pero fíjate bien en esto, dice en el versículo 18, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que Dios mismo envió a Jesucristo para que fuera para nosotros luz verdadera que vino al mundo e ilumina a todos nosotros los hombres y nos da vida. Entonces Dios se preparó para engendrarnos. Y desde antes de la fundación del mundo ya tenía en su mente que tú ibas a ser su hijo. Pero aparte de eso, te enseña todas las cosas que vas a hacer, y aparte de eso, te ilumina tu mente para que comprendas su verdad. Dice en Apocalipsis 21:23 que la nueva ciudad no va a necesitar ni de luna ni de sol para que la iluminen, porque la gloria de Dios ilumina todo. Y el Cordero de Dios es su lámpara. Entonces nosotros tenemos un Padre que cumple los dos requisitos primeros. Primero, engendró, sí nos engendró. ¿Está consciente que te engendró? Bien. ¿Está consciente que te va a iluminar y te está enseñando? Pues ahorita lo estás viendo, ¿sí? Ahora, Colosenses 1:12 nos explica también que nosotros debemos de dar gracias a Dios el Padre porque nos hizo dignos de participar de la herencia de los santos en luz. Significa que nos hereda su luz de Él, que así como Él resplandece, así nosotros también vamos a resplandecer como sus hijos. Pero para eso va a eliminar todas las sombras que están en ti. Dice Romanos 10:17 también que la fe viene por el oír atentamente, el escuchar atentamente, por escuchar atentamente lo que Dios está hablando. Amén. Entonces nosotros sabemos que el conocimiento de Dios y todas las cosas vienen por fe. Si nosotros creemos esta verdad, nosotros vamos a vivir por esa verdad. Dios nos engendra a través del oír la palabra. Dios nos engendró porque oímos la palabra, y al oír la palabra nos dio fe para creer en Jesús, y al creer en Jesús nos hizo sus hijos. Y a partir de ese momento nos sigue iluminando el entendimiento para crecer hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él siempre nos va a estar enseñando. Amén. Dice Hebreos 5:11. Dice, ahora bien, respecto a esta persona, Melquisedec, tenemos mucho de qué hablar, pero difícil de explicar, por cuanto ustedes son débiles en su oír. El problema por el cual nosotros no alcanzamos la madurez es porque nuestro oído es débil para oír la palabra. Si nosotros somos débiles para oír la palabra, no vamos a crecer, porque vamos a crecer oyendo la palabra. Si nosotros no oímos la palabra, no crecemos, nos quedamos débiles.
Pero lo que te va a dar fortaleza para aumentar tu fe y tu vida es la misma palabra que la escuches. Y aparte, la comas. Dice el versículo 12, porque debiendo ser maestros, fíjate bien, porque debiendo ser maestros por el tiempo que llevan en la doctrina, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de las palabras de Dios, porque aún necesitan leche en vez de alimento sólido. O sea, una persona que no sirve al Señor, quiero decirte que no solamente vas a servir aquí dentro de la iglesia, hermano. Allá donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, donde quiera que tú vayas, sírvele al Señor. Viviendo como Él quiere que vivas, haciendo las cosas como Él te manda que las hagas. Si tú haces eso, vas a poder comer del Señor. Bien, en el versículo 13 dice, porque todo aquel cuyo alimento es leche no está convencido de la palabra de justicia, puesto que es niño. Y dice el versículo 14, dice, porque el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica, ¿verdad? Vamos a practicar ahorita, por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Aparte de servir al Señor, vamos a ejercitarnos en el Espíritu. Amén. Bien, entonces el Señor nos ilumina, el Señor nos engendra, ¿verdad? El Señor nos enseña, pero también Dios nos corrige y nos disciplina. Dice Hebreos 12:5, y han olvidado la instrucción que como a hijos se les dio. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni desmayes cuando seas amonestado por Él. O sea, no te desanimes si hay una amonestación de parte de Dios. Y dice el versículo 6, porque Jehová que ama disciplina y azota a los hijos en quienes se complace. Y dice en el versículo 7, soporten entonces la disciplina, porque Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Y dice el versículo 8, porque si están sin disciplina, con la cual cada quien es corregido, son ustedes bastardos y no hijos. Entonces Dios el Padre cumple el primer requisito, nos engendra como nuevas criaturas, nos enseña y nos ilumina y además nos corrige y nos disciplina, ¿verdad? Entonces ya cumplió con 3, me falta un cuarto, pero todavía vamos a ver un poco más acerca de la disciplina. Dice en Efesios 4:22, fíjate bien, ¿por qué razón Dios nos disciplina? Por esa razón, porque la pasada manera de vivir que vivíamos antes corruptos totalmente era de la vieja naturaleza. Se corrompe uno fácilmente si uno deja de obedecer a Dios, porque el engaño nos apasiona. Engañar a otros es una pasión. La pasión del engaño nos atormenta y nos lleva presos y cautivos al pecado. Por eso Dios viene y nos disciplina para que no lo volvamos a hacer, ¿no? Bien. Aparte de esto, hermanos, esta es la parte más dolorosa, pero viene algo más hermoso todavía. Si tú soportas la disciplina, Dios te da una herencia y además te da consuelo después de la disciplina. Te consuela después de haberte disciplinado. Dice 2 Corintios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasiones y Dios de toda consolación, ¿verdad? O sea que Dios nos consuela de cualquier forma. Y en el versículo 4 nos habla de que nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. De que nos consuela, ¿verdad? Y en el versículo 5 dice, porque de la manera que abundan para con nosotros los sufrimientos del Cristo, así abunda también por el Cristo nuestra consolación. Y dice en el versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación, la cual se opera en el soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros también padecemos.
Dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, sabiendo que así como sois copartícipes de los sufrimientos, también lo sois de la consolación. Bien, ahora vamos a Colosenses 1:27 y también habla de esto. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Fíjate bien, Dios primero nos consuela y luego nos da a conocer las riquezas que nos va a dar. Amén. Primero nos castiga, nos disciplina, nos corrige, ¿verdad? Nos engendra. Aparte nos ilumina, nos da a entender y a conocer su vida. Y después nos disciplina, nos corrige y ahora también nos da una herencia, un consuelo y luego nos muestra las riquezas que vamos a heredar si soportamos su castigo y su disciplina. Dice en Romanos 8:17, dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Entonces nosotros, Dios el Padre nos engendra, pero aparte de que nos engendra, también nos enseña, nos ilumina, pero también aparte de eso, nos corrige, nos disciplina, y después aparte de eso, nos da una herencia y un consuelo. Luego entonces cumple los 4 requisitos para ser un padre. Por lo tanto, Dios es nuestro Padre Celestial. Amén. Está bien confirmado, bien asegurado por la Escritura de que Dios es nuestro Padre. ¿Ok? No hay otro Padre como Él. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bien, ¿tú crees esto? Fíjate bien. Si nosotros amamos a Dios el Padre, tenemos un Padre, ¿verdad? Un Padre que nos engendró. Aparte que nos engendró, nos está enseñando todo el tiempo, nos está abriendo el entendimiento, nos está iluminando, nos disciplina y nos corrige, pero también nos consuela, y aparte de consolarnos, nos da sus riquezas y una herencia eterna. Entonces, Dios el Padre es el Padre de nuestro espíritu regenerado que está en nosotros. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer que ese espíritu realmente tenga comunión con Dios y nunca se aparte de Él, para que no pequemos en el alma y en el cuerpo? Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre. Oh, aleluya. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Bueno, pues te voy a decir una buena noticia. Si tú tienes una Biblia como esta Biblia no es un libro tan solo hecho por manos de hombres. Es una Biblia donde está escrito todo lo que salió de la boca de Jehová. Si tú esta palabra que está aquí la comes, vivirás. Dice Deuteronomio 30:19, ve lo que dice. Vamos a asombrarnos un poco más. Sí, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ok? Quiero que sepas esta verdad. Si tú eliges la vida, si tú eliges recibir a Cristo en tu corazón, si tú eliges comer de la palabra de Dios, no tan solo vas a vivir tú,
sino también tu descendencia. Amén. Eso es hermoso, es una promesa muy fuerte, hermanos. Dice en Juan 6:51, dice, fíjate lo que dice. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Muy bien. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. ¿Por qué Jesús es la carne que vamos a comer? Bueno, porque Jesús, antes de venir a la tierra, fue palabra. Cuando Jesús ya estuvo en la tierra, ya era una persona, pero antes Dios lo hizo como verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y después dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. ¿Verdad? Entonces en el principio era palabra Jesús. Por eso la palabra se hizo carne, y por eso Jesús dice que comamos su carne, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, porque antes de ser carne y antes de ser sangre era la palabra de Jehová. ¿Se entendió? La palabra de Jehová es la que vamos a comer. Cristo es la palabra de Jehová. Ajá. Que fue un hombre como nosotros, sí, pero los fariseos no sabían cómo. Dice, ¿cómo va a comer este hombre? ¿Cómo creen? No entendían. ¿Por qué no entendían? Porque Dios no les había abierto el entendimiento como ahorita te lo abrió a ti. Dios no les abrió la Escritura como ahorita Dios se complació en abrírtela a ti para que tú supieras esto. Esta verdad es una revelación de Dios que ni yo la sabía, sino hasta ahorita la estamos sabiendo todos. Porque le está hablando Dios, no yo. Bueno, si tú crees esto, entonces, por la acción de creer, o sea que es la fe, vivirás. El justo por la fe vivirá. Tú fuiste justificado de parte de Dios, porque te hiciste hijo de Dios. Y como te hiciste hijo de Dios, entonces vas a vivir por haber creído esto que acabas de oír. Si tú crees esto que acabas de oír, vas a hacer todo lo que vamos a hacer todos. ¿Amén? La mesa del Señor es esta. Imagínate al Señor sentado en una mesa donde le va a dar de comer a los demás comida espiritual. ¿Crees que van a tener platos con caldo? ¿O copas con vino? No va a haber nada en la mesa más que su palabra. ¿Ok? Esta es la comida. Ahora, ¿recuerdan que es el Padre de los Espíritus? Nosotros vamos a comer a la mesa del Padre de los Espíritus y vamos a dejar que Él hable. Y cuando Él hable, nosotros vamos a repetir lo que Él dijo. Amén. Y cuando nosotros repitamos lo que Él dijo y lo mastiquemos y le demos vuelta en nuestra boca y lo saboreemos lo que Él dijo, entonces vamos a estar comiendo su palabra. Amén. Bien. El alimento espiritual, el Padre sabe que tenemos nosotros necesidad. Veamos lo que dice Lucas 22:30. En la mesa del Señor vamos a encontrar solamente su palabra. Su palabra dice que nosotros vamos a comer a mi mesa, vamos a comer y vamos a beber en su mesa y en su reino, y nos vamos a sentar en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dice Juan 4:34, ¿cuál es la comida que vamos a comer? Fíjate bien la comida que vamos a comer. ¿Cuál es la comida que vamos a comer? Hacer la voluntad del Padre. Eso no nos parece mucho, porque decimos, bueno, si yo repito, yo sí, no hay problema, sí, hermano, pero lo que repetiste y oraste, lo vas a tener que obedecer. Si tú nada más lo dices y no obedeces, no te pasaste el bocado, se te va a caer de la boca. Tienes que aprender a tragártelo, y para tragártelo tienes que obedecer. Hay otra forma. Obedecer al Padre es comerte lo que ya masticaste bien. ¿Lo vamos a masticar bien? Primero Dios. Sí. Esa es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que tu comida sea hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Cómo la vas a comer? En justicia, en paz y gozándote con ella. O sea que no vas a obedecer con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces nosotros vamos a obedecer en justicia, en paz y en gozo, en el Espíritu Santo. Amén. Dice entonces en Juan 6:55, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bueno, vamos a orar al Señor un poco. Tú eres el Padre de nuestro espíritu, declara. Tengo un espíritu regenerado que tú colocaste dentro de mí, porque tú a través de ese espíritu me engendraste vida nueva, conforme a tu voluntad. Me enseñaste, me abriste los ojos de mi entendimiento, me iluminaste en esta vida nueva, me disciplinaste porque me amabas y me sigues amando. Corriges mis pasos, pero al mismo tiempo consuelas mi corazón y me enseñas tus riquezas y me das una herencia como santificado por tu Espíritu, que fue prometido a nosotros. Por esto te rogamos que ejercites nuestro espíritu para tener condición espiritual, y por ello te rogamos. Señor Jesús, lo que vamos a ver en la pantalla son palabras que tú hablaste. Queremos comerlas, queremos devorarlas, pero más que esto, queremos obedecerlas. Por esto te rogamos que pongas en nosotros el querer como el hacer, para que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra, así como allá en el cielo. Esto lo suplicamos para glorificarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el Salmo 34:18 y lo vamos a leer en voz alta. Ahí en la pantalla está. Lee conmigo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Otra vez. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Otra vez. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vamos a ver otra cita. Isaías 57:15. No olviden esta que vimos. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Repetimos otra vez. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo repetimos una tercera vez. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Ahora vamos a orar al Señor. Ya mordimos la escritura, ya le dimos vuelta con la boca y con la lengua. Ahora vamos a hablar esto con el Señor. Le vamos a decir, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón quebrantado, un espíritu arrepentido, un espíritu desconsolado, un espíritu humillado, para que siempre esté yo cerca de ti y me salves
Porque escrito está que tú salvas a los arrepentidos de espíritu. Tú que habitas en la altura y habitas en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, hazme vivir mi espíritu humilde y vivifícame mi corazón quebrantado. Deseamos tener un espíritu arrepentido, deseamos tener un espíritu desconsolado, deseamos tener un espíritu entristecido totalmente todos los días de mi vida, para recibir tu vida, que nos consuele, que nos alegre, que nos contente, porque somos pecadores, Señor. Y por más que no queremos pecar, pecamos con el cuerpo y pecamos con el alma. Señor, no podemos evitar nuestros pecados. En nuestra voluntad, en nuestro espíritu, no está el pecado. Por eso nuestro espíritu se entristece, por eso nuestro espíritu se arrepiente, por eso nuestro espíritu se siente desconsolado y se siente entristecido. No permitas que nuestro espíritu se eleve en soberbia y en altivez, sino, Señor, que nuestro espíritu esté siempre entristecido, que siempre vea la condición de nuestro cuerpo y de nuestra alma, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, y tú eres nuestra esperanza, y tú eres nuestra gloria. No me basta, Señor, con haberme arrepentido el día que me convertí a ti. Necesito mantenerme así arrepentido como el día de mi conversión. Por eso te pido, Señor, que me permitas tener un espíritu arrepentido y puedas estar siempre junto a mí, habitando conmigo, porque sin ti no puedo hacer nada. Quiero siempre reconocer mis errores y mis pecados cometidos y arrepentirme de ellos y estar en humildad ante tu presencia, porque aunque soy uno solo con tu espíritu, aún me equivoco. Señor, ayúdame a vivir en ti, en el nombre de Jesús.